Bien, tal como les decía al comienzo de nuestro programa, el tema del empleo, de buscar empleo, de estar cesante, bueno, es una realidad que por supuesto afecta a miles de personas. Nadie está exento de perder el empleo algún día por las razones que sea. Y lo más importante es entender, bueno, ¿cuáles son las necesidades del mercado? ¿Qué es lo que el mercado nos está diciendo hoy día? ¿Hacia dónde hay que apuntar? ¿Cuáles son los principales consejos también que se pueden dar, ¿no?, cuando se está en una condición de desempleo? Según los datos de la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group, Chile se posicionó en el cuarto lugar más bajo a nivel global en cuanto a expectativas de empleo para este 2025. Ya habíamos dicho que noviembre-enero del año pasado, este último trimestre, había sido súper bueno en materia de desaceleración de la tasa de desempleo. Pero hay varios temas ahí que no necesariamente nos indican que todo va a andar miel sobre hojuelas. Y de todos estos temas queremos conversar a esta hora con el experto en empleabilidad, recursos humanos, CEO de la empresa Rise Job Hunting. Estamos hablando de Hugo Álvarez. Hugo, ¿qué tal? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la tremenda presentación que hiciste, Mirna. Muy buena presentación, Bueno, encantado. muchas gracias a ti. Lo que pasa, Hugo, es que yo creo que es súper importante, fíjate, antes de hablar de cifras, ¿no?, y marearnos un poco con las cifras, vamos a lo concreto. ¿Cuál es la realidad hoy día de lo que ustedes manejan, la realidad del mercado laboral? ¿Está difícil? ¿Depende de la edad de cada persona que se encuentra o buscando empleo? A ver, dame una primera mirada y un diagnóstico. Eh, Encantado. Bueno, yo te comentaba antes de que iniciáramos la entrevista, efectivamente acá hay dos miradas que son completamente diferentes. Una es la que tiene el profesional que está de forma independiente buscando trabajo y que tiene que a través de sus recursos, su esfuerzo y su propia gestión, sobre todo, tener que lograr el objetivo que es volver a reemplearse, versus lo que nosotros como Rise Job Hunting, que somos una empresa de origen chileno, hoy en día americana, con nuestra casa matriz en Estados Unidos, en Miami, y con operación en 3 países, vemos cómo está reaccionando el mercado, pero más allá de encuestas, análisis y números, lo vemos directamente en la relación que tenemos con las empresas, que es una relación muy directa, en donde nosotros recibimos requerimientos de empresas, tenemos una red de más de 500 mentores a lo largo de todo Chile, LATAM, Estados Unidos, y tenemos una percepción de que efectivamente, claro, hay números que puedan ser desalentadores, según lo que tú mencionaste, de que efectivamente Chile está en el cuarto lugar, que puede ser muy desalentador, pero la perspectiva nuestra es que siguen habiendo ofertas laborales y siguen habiendo ciertos patrones que en Chile se van dando respecto a la estacionalidad, cuándo hay más ofertas laborales, cuándo baja, cuándo buscar empleo y sobre todo los errores que cometen las personas que lamentablemente por no tener la información no hacen un proceso estratégico de reposicionamiento laboral o de cambio de empleo. Nosotros seguimos viendo también, aparte de las empresas que muchas de ellas nos buscan para pedirnos profesionales que están en nuestro programa de Job Hunting, nosotros vemos también que los profesionales no están solamente buscando emplearse, sino que están buscando seguir creciendo su carrera profesional. Entonces, de una u otra manera, uno tiene que hacer converger estos dos escenarios. Tampoco se trata de ignorar lo que dice las encuestas o el Banco Central también, que dijo que el PIB, el crecimiento había bajado en el sector no minero, 1,8%, que está bajito. Pero sí nosotros tenemos una percepción de empleo, de empleabilidad. Existen hoy en día oportunidades en Chile, siguen habiendo, y te puedo dar un caso concreto de eso. O sea, nosotros hoy en día en el sector de la construcción, que es un rubro que hoy en día en Chile está considerado como muy afectado por la situación país, logramos posicionar hace una semana y media, a un alto directivo en el mismo rubro de la construcción, en donde muchos siempre van hablando y hablan, y dicen, no, lo que pasa es que el rubro de la construcción está complicado, hay poca oferta, no hay financiamiento. Claro, hay una situación complicada, pero sí nosotros acabamos de demostrar de que existe empleo en ese rubro y que se puede lograr un posicionamiento laboral. Perfecto. Hugo, mira qué interesante lo que me cuentas. Vamos a lo primero, porque vamos a hablar de una persona que tú dices se cometen ciertos errores. Pero hablemos primero de aquella Exacto. persona que estando en un trabajo hoy día, tiene trabajo, pero no está satisfecha con su trabajo, quiere un cambio. ¿Cuáles dirías tú que son los principales errores que se cometen y qué es lo que debiera ocurrir o cómo se debiera uno manejar para lograr ese cambio? Mira, me encanta la pregunta, está muy buena y
y te lo voy a contestar con una anécdota. Ya, Hace un par de días atrás conocí a un, a un directivo, era un director de una empresa relacionada con un rubro, digamos, un rubro X, pero que llevaba trabajando en la empresa 6 años, 6, 7 años. Y el tema es que él me comentaba que había tenido alrededor de 80 postulaciones en 3 meses y que no lo habían llamado absolutamente a ninguna entrevista. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Lamentablemente los profesionales que pasan por este proceso empiezan a caer en conclusiones y lo peor en decisiones. Empiezan a pensar o que el mercado está contraído o que el sueldo que ellos están pidiendo está demasiado alto sobre el mercado. Y lo peor aún es que llegan a la conclusión de que la empresa en la que están hoy en día, que le ofrece un cierto nivel de sueldo, es la única opción que van a poder tener. Ese te diría yo que uno de los peores errores que en general son por desinformación. Eh, en donde este profesional, ¿qué hizo cuando cuidó a nosotros? Nos dijo, mira, sabes que yo pienso que hoy en día la única empresa en la que puedo trabajar es esta, porque después de 80 postulaciones no me llamaron a ninguna entrevista. Y la única entrevista que pude concretar fue una entrevista que salió a través de redes de contacto, que efectivamente funciona, pero cuando se hace bien. No a través de los famosos cafecitos, y yo me tengo que ir a tomar 10 cafés a la semana. Créanme, yo he qué logrado montar una red interesante. de contacto en Miami sin tomarme ningún café. ¿Ya? Ya, Los eso es muy cafés interesante, tienen que ser perdona, ese estratégicos. famoso, ya, es que vamos ahí, pues, porque tú dices el café, cuando te dicen tomémonos un café y hay gente que como que se le empieza a parar los pelos, porque dice, oh, me va a pedir pega, no sé qué. A ver, ¿es mala Claro, la tal estrategia de cual. tomémonos un café? ¿Es mala? Eh, Mira, nosotros respetamos, yo no me siento con el derecho en Chile, pese a que nosotros sí somos catalogados como la mejor empresa de job hunting en Latinoamérica, no me siento Ya. con el derecho de decir eso no es recomendable. Lo que sí, nosotros como postura, como somos una empresa de job hunting, no de asesoría, no de Ujú. placement, nosotros a nuestros clientes les decimos, bueno, tú no tienes por qué tomarte café y tú a construir redes de contacto porque nosotros tenemos las redes de contacto. ¿Ya? Entonces no te vamos a estar exigiendo, no, tienes que tomarte 10 cafés esta semana. Es que la meta son 10 cafés, es que tienes que moverte, es que tienes que trabajar, es que tienes que tener la presión de tú hacer que tu empleabilidad suceda. En nuestro caso es distinto. Como nosotros tenemos las redes construidas, no necesitamos que el profesional lo haga. Si me preguntas por efectividad, uno de mis grandes amigos, a quien le mando un saludo, director de recursos humanos hoy en día, él ha logrado posicionarse en varias oportunidades a través de redes de contacto, pero es la persona que conozco que lo ha logrado. Hay otras personas que han logrado llegar a oportunidades, han logrado abrir puertas, pero es un trabajo que te genera frutos, pero en un índice muy, muy, muy bajo. Entonces, ¿Qué el es lo que genera costo, frutos entonces? ¿Qué es lo que genera en frutos entonces? eh, a ver, cuando yo me voy a tomar café, yo estoy tratando de construir relaciones. Yo te diría que lo que da frutos es construir relaciones no cuando necesito, sino a lo largo de mi carrera profesional. Eso es lo que da frutos, es tener relaciones estratégicas de confianza. ¿Ya? No irte a tomar un café para pedir pega a alguien que nunca en tu vida le hablaste o que trabajaron en la misma empresa y por eso te sientes con el derecho de pedirle un café. Te puede pasar un dato quizás, pero lo que la persona se va a acordar de ti va a ser momentáneo, va a ser temporal, va a ser transitorio. A la semana se va a olvidar o a las 2 semanas, ya si se acordó 2 semanas se va a olvidar. Es algo donde yo soy muy firme en la postura. Hay gente que lamentablemente no le gusta lo que yo digo, Mm. pero es así. O sea, las redes estratégicas se construyen con lazos afectivos, con amistad, con compartir, con ayudar. Entonces, si yo tengo buenos contactos, son contactos que yo los he trabajado en el tiempo, no que los empecé a generar Correcto. cuando me quedé sin trabajo. Insisto, puede que te salga algo, tampoco voy a ser rotundo en esto, pero sí el índice de éxito es muy bajo. Ya, Y la pero por frustración eso es te muy alta pregunto. también. O sea, Por supuesto, pero es que es muy interesante lo que estamos conversando. Yo te hablaba del caso, ¿no es cierto?, de una persona que estando con trabajo quiere hacer un cambio en su vida. Pero hablemos de aquella persona que está desempleada. Siempre se escucha decir en este país, por lo menos en nuestro país, siempre vale más buscar trabajo con trabajo en la mano que sin trabajo. ¿Es claro. así? ¿Es una norma que ¿No? se cumple en realidad? ¿Es así? Eh, a ver, ¿por qué sí? Porque cuando tú tienes trabajo hay elementos que son benéficos para tu proceso y tu desempeño en una entrevista.
tienes más confianza, tienes respaldo, te sientes más apoyado, sientes que tienes más las riendas de la situación, puedes negociar mejor. Entonces, eso de una u otra manera, el entrevistador y el mercado lo ve como una sensación de confianza, de aplomo, de empoderamiento. Entonces, en esos casos sí, pero no es tajantemente el hecho de que porque tengas trabajo vas a ser más empleable que el resto. Tampoco es así. Sí te ayuda en ese sentido, en el tema de la confianza. Por eso que nosotros también, y acá eh, permíteme despejarlo en nuestro proceso, cada vez que una persona tiene una entrevista, tiene que haber una sesión de apoyo, una sesión de reforzamiento, de preparación de la entrevista, de ayuda, de entrega de algún tipo de información, porque lo que importa realmente más que tener o no tener trabajo es la postura con la que yo voy a la entrevista. Y el que yo tenga un trabajo me va a hacer ir con una postura mucho más segura, mucho más firme en la entrevista. Por eso, de ahí viene este dicho, claro, con pega es más fácil encontrar pega. Es verdad, es por eso. Y a veces también te empiezan a aparecer oportunidades porque te ven activo en el mercado. Y eso es lo que las empresas quieren también. Totalmente, pero ahora estamos sobre la pregunta que yo te hacía, ¿no es cierto? Yo no tengo trabajo, estoy desempleada. Eso ya te genera varias cosas, ¿no? Por ejemplo, vales menos en el mercado, tu capacidad de negociación disminuye naturalmente. ¿Cómo se aborda esa realidad? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? ¿Cuáles son, dirías tú, los tres aspectos esenciales a considerar? Bien, primero, permíteme, y con todo respeto, no es que valgas menos en el mercado ni que tengas menos confianza. Digamos, la valoración de mercado sigue siendo la misma del profesional, solo que el atractivo puede ser diferente de una persona que esté Buen activa punto. a una persona que no. La valoración profesional sigue siendo exactamente la misma. O sea, hay profesionales que entraron en nuestro proceso sin trabajo y han sido reubicados exitosamente en tremendas empresas y quedando por sobre profesionales que tenían trabajo. ¿Me entiendes? Lo que sí, Claro, esto de tener o no tener trabajo afecta en la postura emocional, ¿ya? En cómo yo voy a la entrevista. Ese es te el entiendo. verdadero factor, ¿ya? Ahora, si me puedes repetir la pregunta, te lo agradecería, porque la verdad La me quedé pregunta, no, solamente con la pues primera parte. es que es muy importante lo que tú acabas de decir, porque evidentemente se produce una Perdona. afectación en la autoestima. No, no, está perfecto, pero Claro. se produce una afectación en la autoestima. Entonces, esa afectación en la autoestima, hay quienes dicen que la sabe oler, la sabe percibir, ¿no es cierto?, la persona que Sí. está interactuando contigo y que eventualmente te puede dar trabajo. Por eso te pregunto, ¿cuáles son los tres pasos o los tres consejos fundamentales que hay que, digamos, tener a la mano cuando uno está buscando trabajo sin trabajo? A ver, lo primero es ver la forma de mantenerse activo, ojalá profesionalmente. ¿Ya? Y digo ojalá profesionalmente porque a veces tú puedes hacer asesorías, te puedes poner a estudiar, puedes tomar cursos, pero la idea es que te Ujú. mantengas en actividad, porque esa actividad va a ser la que te va a ayudar a tener un mejor soporte emocional en las entrevistas. Lo digo lento, bien marcado para que por favor lo pueda transmitir claramente. Tienes que mantenerte activo, eso es lo primero. Segundo, tienes que ver la forma de mantenerte conectado con el rubro, con la industria, para saber lo que está pasando, si es que lo haces solo, obviamente, saber cuáles son las nuevas tendencias, los nuevos requerimientos, cuál es la situación de la industria, cómo también ir a un proceso laboral. Eh, y tercero, ver la forma de leer la retroalimentación que tú tienes cuando participas de procesos, de ofertas laborales, de entrevistas. Lamentablemente, cuando tú enfrentas a una búsqueda de trabajo en soledad, tú puedes postular a 1000 postulaciones y lamentablemente hoy en día, bajo la legislación chilena, tú no puedes tener nada más que la respuesta de si te convocan o no. No puedes lamentablemente Claro. saber, como nosotros publicamos mucho, mira, si alguien que nos está escuchando puede mirar nuestra cuenta de Instagram, raizofhunting.chile, puede ver que nosotros publicamos cuál es el feedback que nos entregan las empresas. Y de repente te das cuenta de cosas que son increíbles, porque cosas que jamás la persona puede haber tenido una idea de que estaba pasando, realmente las empresas lo empiezan a ver. ¿Ya? Incluso hay cosas que van más allá del mentoring que nosotros tenemos, donde son gerentes los que evalúan a los profesionales, gerentes activos. Y aún así, en ocasiones hay empresas que logran detectar aspectos que son esenciales, que son parte de la práctica. Entonces, cuando tú estás solo, lamentablemente no tienes ninguna información y ningún input que te permita
decir, ya sabes que yo estoy pidiendo desde el sueldo, que estoy pidiendo mucho más de lo que corresponde al mercado, desde que mis competencias, que me falta el inglés, que me falta algo técnico, el tipo de empresa en el que trabajé, o yo quizás soy muy ejecutivo, tengo que ser más operativo táctico. Entonces son muchas las cosas que lamentablemente las personas no pueden saber. Y ahí viene la tercera recomendación, como te comentaba, tratar de una u otra manera de llegar a tener un feedback, de que te digan por qué no avanzaste. Y en eso quizás te pudiera ayudar la red de contacto, pero también, de nuevo, en Chile el tema de la discriminación, el tema de la igualdad, lamentablemente a veces hace que algunas empresas se coarten de decir realmente lo que está pasando y de ayudar, ¿me entiendes? Eso te diría que son las tres recomendaciones. Sí, pues es que ese es un tema súper clave. Estamos de acuerdo que hemos avanzado, hoy día ya nos está pidiendo en la fotografía, en el currículum, pero no sabemos qué sesgos hay, ¿no es cierto? Si hay sesgos de clase social, si hay sesgos, qué sé yo, raciales, no sabemos, o sea, de qué sé yo, de qué tipo de discriminación, porque nadie está obligado, tampoco, a menos que lo hagas a través de una empresa de headhunters, nadie está obligado a darte una razón, como ocurre a lo mejor en otros países. Pero déjame Claro. preguntarte lo siguiente, porque la realidad hoy día, creo que lo conversamos contigo el año pasado, la realidad hoy día también ha ¿Viste que habíamos cambiado. Hoy hablado? día Yo me acordaba que habíamos habíamos hablado. hablado, Ya, sí, sí, sí. Tú ya, estabas en ese, no, y tú estabas en Estados Unidos, me acuerdo cuando estábamos justamente conversando ya. contigo por otro tema Que todavía relacionado a sigo, lo por si mismo. acaso, en mi casa. Todavía sigo. Perfecto. Claro, es que yo me acuerdo que tú dijiste algo súper importante. Todo lo que pasó con la pandemia nos llevó a un modelo híbrido. Pero en Chile, por ejemplo, Exacto. lo que hemos ido observando es que algunas empresas vuelven al modelo offline, o sea, el de volver a la oficina. Eh, y se vuelve en algunos casos a sentir y a creer que teniendo al trabajador ahí sentado en el computador, esa es la señal más clara de que tengo bajo control a mi empresa y a mi gente. ¿Tú dirías Exacto. que ese criterio predomina todavía en Chile o ha ido cambiando de manera visible? A ver, nosotros, yo te podría decir como respuesta con números, de 10 entrevistas que nos piden, yo te diría que 3 son presenciales en la primera entrevista. O sea, Sí, existe al menos una cultura de trabajo remoto, trabajo online. Eh, Hay personas que han llegado a nosotros a cambiarse de empleo simplemente por la razón de que les cambiaron el lugar de trabajo y ya no tienen las condiciones de poder llegar, o de que antes tenían una modalidad que era hybrid, o sea, híbrida, perdón, y claro, que podían ir claro. ciertos días a la empresa y el otro día se quedan en la casa. Y de procesos, de lo que nosotros nos pide, nos llega, yo te diría que anda muy similar, o sea, hay muchos procesos que son eh, presenciales, muy poco que sea 100% remoto, lo que se pide, lo que se ofrece más es híbrido, y eso yo creo que es lo que se quedó en Chile, que vayan unos días a la oficina y otros días se queden, y si quieren ir a trabajar todos los días a la oficina, que vayan a trabajar todos los días a la oficina, pero las personas hoy en Claro. día en Chile están, sobre todo como está la congestión, la seguridad, que hay que decirlo, están optando mucho más por esta modalidad híbrida y lo están prefiriendo a tal punto que hay personas que se cambian de trabajo o hasta a nosotros nos rechazan ofertas. Entonces, no, la verdad, yo estoy buscando algo híbrido, no estoy buscando algo que sea 100% presencial o on-site, también como lo dicen. Pero sí, eso yo te diría con seguridad que es algo que llegó a quedarse y que se va a proyectar mucho en 2025, híbrido. Ya, es que eso Excepto que es sea muy interesante porque un también, front office, digamos. correcto, pero es que como No, para abrir la perdón. cabeza, ¿no? No, es como para, digo yo, esto es interesante lo que tú planteas, porque en el fondo es para abrir la cabeza, o sea, tú tienes maneras distintas hoy día de poder eh, desarrollar un modelo laboral de generación de recursos, etcétera. Quiero aprovechar, si me permites, Hugo, estamos conversando con Hugo Álvarez desde Estados Unidos, experto en empleabilidad, recursos humanos, CEO de Rise Job Hunting, a propósito de las cifras de empleo, desempleo, en fin. Y ya que estás allá, no puedo dejar de preguntarte por Elon Musk, que está a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental llamado DOGE, ¿no es cierto?, que propuso aumentar a 120 horas semanales de trabajo. ¿Te acuerdas cuando además él Right. dijo en alguna parte, y tienen que decir qué hicieron la semana pasada? La última semana tenemos que tener claridad. ¿Podemos llegar también, nos podemos ir al otro extremo? Eso es de lo que está pasando en Estados Unidos, puede ser un botón ahí como observar.
Eh, bueno, hay muchos antecedentes que dan a entender de que Chile es un fiel seguidor de Estados Unidos en muchas cosas. Eh, Como chileno te digo, somos de los pocos países que en donde tú vas a encontrar locales como Joggies, y no sé, The Burger Factory, que son locales con nombre en inglés. Tú vas en cambio a otros países como Argentina y en los lugares se llama la casa de la carne, no the steak house. Entonces, de una otra manera, hay una mirada muy fuerte de todos los chilenos, no solamente el empresario, sino también el profesional hacia Estados Unidos. Prueba de eso también es que gran parte de nuestros profesionales que están en nuestro programa ha solicitado la gestión internacional para empresas de Estados Unidos. De hecho, también se solicita desde México a Estados Unidos, pero de Chile con mucha más fuerza, porque claramente, o sea, hay una línea muy similar entre Chile y Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy desarrollado, la verdad, la capital del mundo, si me preguntan a mí. Eh, entonces, claro, estas tendencias que están saliendo hoy en día de aumentar la cantidad de horas, hay una posibilidad en donde se pueda expandir hasta Chile, pero todavía hoy en día no se está viendo. O sea, si tú me preguntas por cuál es el modelo de trabajo acá en Estados Unidos versus Chile, son muy similares y una de las grandes diferencias es que acá el tiempo de trabajo es de trabajo y el tiempo de descanso es de descanso. Acá es muy sagrado terminar a la hora. De hecho, en Chile es bien visto el profesional que se queda trabajando fuera de la hora y acá absolutamente al revés. Acá el que se queda trabajando fuera de horario hasta tarde no es bien visto, porque significa que no estás haciendo bien tu trabajo, algo está pasando contigo. Entonces hay similitudes que se van arraigando desde Chile, perdón, de Estados Unidos hacia Chile. De hecho, lo mismo que uno Claro, dice, o sea, tomen un break, un coffee break, Starbucks, todo lo que está claro. ahí. De hecho, muchos de los nombres de Starbucks son muy similares entre acá y allá. Y todo eso va a entender que hay algo que se sigue mucho. Ahora, respecto a la hora en particular, esta promulgación que hizo Elon Musk, yo diría que fue un Mm. anuncio, más bien parte de lo que está ocurriendo hoy en día con sus tres empresas que están pasando por una situación compleja, justamente en estos días. Eh, y en Chile, yo diría que Chile tiene que avanzar a su propio ritmo. El chileno, orgullosamente te lo digo, tiene un nivel profesional muy bueno, dentro de los mejores del mundo. Y somos considerados nosotros como profesionales de muy buena calidad. Chileno que yo he visto que está trabajando en Estados Unidos, está en empresas grandes o está bien posicionado y tiene una tremenda proyección profesional. Hay muchos chilenos, yo te diría que somos de los países que más exportamos profesionales hacia otros países. Nos cuesta el inglés, sí, la única barrera ahí que tenemos como buenos chilenos, por la modulación que tenemos, somos malos para pronunciar las heces, pero sí el chileno como profesional en sí tiene un muy buen nivel y es muy cotizado también por empresas. Prueba de eso es que yo he tenido varias conversaciones con staffing agencies, que son estos headhunters de Chile, y ellos muestran interés fuerte en profesionales chilenos. Entonces, hay opciones de que esto del horario se promueva, se vaya extendiendo hacia Chile, pero yo te diría que por el momento Correcto. Chile tiene que seguir avanzando a su propio ritmo. Hugo, la última pregunta, y esto lo he visto mucho, la otra vez conversaba con una persona que había podido, fíjate que llegar hasta el final de un cargo y que era muy bien pagado, y sabes que ¿Sí? perdió la oportunidad porque no hablaba inglés. ¿Cuánto se necesita avanzar en ese sentido en Chile para mejorar las oportunidades laborales, dirías tú, en el mundo que corre hoy, pues? Bueno, la pregunta es tremendamente buena. De hecho, pésimo proceso de selección fue el que hizo la empresa, porque el nivel de inglés debería filtrarlo al momento de partir, Al digamos. O tiro. sea, pero claro, o sea, no tiene sentido hacer entrevistar y que llegue hasta la última etapa para quedar fuera con el nivel de inglés. De hecho, a nosotros nos ha pasado que en empresas internacionales hemos gestionado entrevistas desde Chile hacia Londres, sabiendo lo difícil que es el nivel de inglés de los ingleses. Eh, Muchos no les entendemos casi nada, digamos. Y, y es la primera entrevista porque ellos tienen que hacer ese filtro inicial, si es que va a trabajar en inglés. Eso es lo primero. Lo segundo, si un chileno quiere apuntar internacionalmente y quiere apuntar a Estados Unidos, tiene que aprender inglés. Tiene que saber hablar inglés. No un nivel de inglés nativo, pero al menos un C1. O sea, un nivel que le permita comunicarse.
El error que acá nosotros hemos visto en varias oportunidades es que el chileno piensa que tiene que hablar nativo inglés para posicionarse en Estados Unidos. No es así. Tiene que tener un nivel de inglés que le permita comunicarse, porque las empresas que lo contraten, y ojalá que le hagan sponsor de su visa, van a tener en claridad de que la persona no está viviendo en Estados Unidos y por ende tiene que venir a aprender inglés. Y lo van a contratar no por el nivel de inglés que tenga, sino por las habilidades profesionales de la persona. ¿Ya? Entonces, si quiere apuntar Interesante. internacionalmente, inglés. ¿Ya? Y empezar a mirar el mercado americano. Bueno, nosotros también acá, de nuevo, lo que hace Rise, conectamos con mentores técnicos de Estados Unidos, que ellos lo hagan en un benchmarking profesional para ver cómo está el nivel técnico, porque, claro, en Chile, tú puedes ser de una muy buena universidad, puedes haber estudiado en la Chile, en la Católica, en la UAI, dependiendo de la carrera, y en Chile, claro, va a destacar, pero acá, sobre todo en Miami, la competencia ya no es solamente con todo Latinoamérica, sino está con los pocos americanos que quieren vivir en Miami, ya ahí paso un dato, y además ahora hay mucha competencia de profesionales europeos, ya están los rusos, están los ucranianos, ya y profesionales incluso de Asia, que todo está convergiendo en Miami sobre todo, y en Estados Unidos. Entonces, claro, el nivel de competitividad y de exigencia es completamente diferente. Bueno, un tema que Inglés. vamos a seguir conversando contigo, Hugo, porque de verdad hay mucho más que poder desarrollar, ¿no es cierto?, en temas que son tan importantes para las personas, ¿no es cierto?, el trabajo, la estabilidad, las formas distintas de acceder a un buen trabajo. Hugo Álvarez, experto en empleabilidad y recursos humanos, CEO de Rise Job Hunting, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Que tengan buen día. Nos Que estés vemos. muy bien. Bye. Chao, que estés bien.